Estados Unidos está comenzando a coquetear con una política monetaria subordinada a las necesidades de la política fiscal, una estrategia conocida como dominancia fiscal que ha abocado al desastre a todos los países que la han aplicado de manera continuada. El billete verde está en mínimos de todo el trimestre, el oro ya acumula una subida mensual del 13%, camino de firmar su mejor mes desde el año 1999, y Bitcoin se ha revalorizado un 23% en apenas una semana. De hecho, se trata de sus mejores 7 días en 3 años. Y a pesar de todo ello, el coste financiero de la deuda pública estadounidense a largo plazo no ha bajado. La maniobra de Scott Bessent que os expliqué hace unos días en este canal ha fracasado en su objetivo declarado, pero en cambio ha triunfado en aquello en lo que Bessent no quería que triunfara, es decir, en transmitir el mensaje de que Washington está dispuesto a diluir el valor del dólar antes que a recortar el gasto público. Tanto es así que algunos analistas ya han comenzado a comparar abiertamente a Estados Unidos con el Japón de Abenomics, un país que, para abaratar la financiación de su tesoro insolvente, aceptó destruir un tercio del valor de su moneda. ¿Es esta una comparación justa? ¿De verdad Estados Unidos va camino a convertirse en un nuevo Japón? Veámoslo. Hace unos días os expliqué la peculiar operación financiera que acababa de anunciar el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. La operación consistía en que el Tesoro estadounidense recomprara deuda pública a largo plazo emitiendo deuda pública a corto plazo. Y como el tipo de interés de la deuda pública a corto plazo está por debajo del tipo de interés de la deuda pública a largo plazo, el objetivo de esta maniobra era abaratar el coste financiero de la deuda pública a largo plazo. En ese vídeo, a su vez, ya expliqué que, debido a la magnitud de la operación, los efectos sobre el tipo de interés de la deuda pública a largo plazo muy probablemente serían efímeros, y a su vez también remarqué que lo que sí ponía de manifiesto esta operación es que el Tesoro de los Estados Unidos mostraba su predisposición a diluir, a envilecer, a socavar el valor del dólar con tal de abaratar su coste de financiación. Pues bien, ambas cosas han terminado sucediendo. Ahora mismo el tipo de interés de la deuda pública a largo plazo de los Estados Unidos está al mismo nivel que antes de que Scott Bessent anunciara esta intervención. Y sin embargo, lo que no ha regresado al mismo nivel que antes de la intervención es el precio de todos aquellos activos que suelen utilizarse como refugio frente al envilecimiento del dólar, a saber, los metales preciosos y los llamados criptoactivos, dentro de los cuales me voy a detener específicamente en Bitcoin. Tanto el oro, la plata como Bitcoin acumulan subidas muy significativas con respecto al momento anterior a que Bessent abriera la boca y comunicara al mercado que priorizaba bajar los tipos de interés a defender el valor del dólar. Desde que Bessent anunció su intervención, Bitcoin se ha revalorizado más de un 20%, la plata lo ha hecho más de un 8%, y el oro más de un 5%. Y al respecto, si como ahorradores en el contexto actual queréis invertir en oro, recordad que esto es algo que podéis hacer fácilmente a través de ETFs que repliquen el precio del oro, como por ejemplo el eShares Physical Gold, el cual, a diferencia de otros ETFs, adquiere el oro físico que respalda su exposición. Y podéis invertir en este y en muchos otros ETFs a través de plataformas como Freedom24. Solo tenéis que entrar al buscador de activos financieros de Freedom24, localizar este ETF, el eShares Physical Gold, seleccionarlo y una vez en la pantalla del perfil de este ETF, darle a la opción de invertir para escoger la cantidad de nuestros ahorros que queremos inmovilizar en este ETF. Además, recordad que Freedom24 acaba de lanzar su plan de inversión recurrente, el cual os permite automatizar una orden de inversión periódica en cualquier ETF, por ejemplo, invierte 100 euros al mes en el ETF de oro, con la ventaja de que pagaréis comisiones de adquisición del 0%, es decir, no os costará nada invertir en cada uno de estos ETFs. Os podéis abrir gratuitamente una cuenta en Freedom24 y comenzar a operar a través de él, pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Por tanto, sube Bitcoin, sube el oro, sube la plata, sube el euro,
y no baja el tipo de interés de los bonos a largo plazo. Así que al final han hecho un pan con unas tortas. Diseñan una maniobra para abaratar el coste de financiación de la deuda pública con la esperanza de que no afectará negativamente al dólar, y al final no han abaratado el coste de financiación de la deuda pública y sí han afectado negativamente al dólar. Vamos, que el mercado no considera que la solvencia del Tesoro estadounidense haya mejorado por este tipo de maniobras, porque si se hubiese vuelto más solvente, el coste de financiación de la deuda bajaría, y en cambio sí considera que el dólar se está volviendo una moneda menos creíble como consecuencia de estas maniobras, y precisamente por eso baja el valor de mercado del dólar frente a otros activos. Y es aquí donde puede encajar la comparación que están empezando a efectuar algunos analistas. ¿Acaso Estados Unidos se está convirtiendo en un nuevo Japón? ¿Y por qué Japón? ¿Qué tiene exactamente que ver Japón con los Estados Unidos? ¿Qué hizo Japón que a algunos les esté recordando ahora a lo que está haciendo Estados Unidos? Pues echemos la vista atrás. En el año 2010, Japón empieza a implementar la política llamada Abenomics. Como el Estado japonés tenía mucha deuda pública, su primer ministro, Shinzo Abe, optó por instrumentalizar al Banco Central de Japón para topar, para limitar el tipo de interés nominal que todo ese enorme stock de deuda pública tenía que pagar. Para eso, el Banco Central de Japón comenzó a comprar enormes volúmenes de la deuda pública japonesa existente. De hecho, a partir del año 2016, el Banco Central de Japón incluso ejecutó abiertamente la política de control de la curva de rendimientos. Es decir, uno de los objetivos explícitos deliberados de la política monetaria del Banco Central de Japón era que el tipo de interés de la deuda pública japonesa a 10 años no superara el 0%. Vamos, que el Banco Central de Japón haría todo lo necesario, compraría toda la deuda pública que fuera necesaria para estabilizar el tipo de interés de esa deuda pública en el 0% como máximo. Y aparentemente funcionó durante algún tiempo. Durante varios años, en efecto, el tipo de interés más alto que marcó la deuda pública japonesa a 10 años fue del 0%. De hecho, lo habitual es que cotizara a tipos de interés negativos. Pero es importante entender por qué esa política funcionó durante un tiempo y luego dejó de funcionar. Durante la década anterior, la demanda de activos líquidos, ya sea moneda estatal o ya sean títulos de deuda pública, la demanda de activos líquidos por parte del sector privado era muy alta. Había pocas oportunidades de inversión en un sector privado que además se estaba desapalancando como resultado del sobreendeudamiento previo durante la crisis de 2007-2008. Entonces, claro, si muchas personas, muchas familias y muchas empresas en el sector privado están ahorrando para pagar deuda y los acreedores de esas personas reciben todo ese dinero en cobro por amortización de la deuda, y no saben en qué reinvertirlo porque no hay muchas oportunidades de inversión en el mercado, ¿qué hacen los acreedores con el capital que están recibiendo como consecuencia del recobro de sus deudas? Pues lo destinan o al atesoramiento, demanda de moneda, o a la compra de deuda pública, demanda de deuda pública. Esa demanda extraordinaria de activos líquidos es lo que evitó que durante la década anterior hubiese inflación y es la que mantuvo los tipos de interés bajos. En realidad, el Banco Central de Japón no estaba obrando magia. Sí, el Banco Central de Japón compraba deuda pública a largo plazo contra la emisión de yenes, pero si el sector privado no hubiese querido absorber toda esa oferta adicional de yenes que estaba generando el Banco Central de Japón al comprar la deuda pública, el yen se habría depreciado mucho antes y habría generado inflación interna en Japón mucho antes, lo que habría obligado al Banco Central de Japón a reaccionar, a no estabilizar el tipo de interés de la deuda pública en el 0%, sino en un nivel más elevado. Ahora bien, como la demanda de yenes sí era muy alta, el Banco Central de Japón podía comprar deuda pública, topando el tipo de interés al 0%, volcar todos los yenes con los que compraba la deuda pública en el mercado sin que el yen se depreciara, y mientras tanto toda esta rueda seguía girando hasta que dejó de girar.
hasta que los yenes creados desbordaron la demanda del sector privado y hasta que empezaron a aparecer oportunidades de inversión en el sector privado que llevaban a que familias y empresas quisieran adquirir otros activos distintos a la moneda estatal o a la deuda pública. Y ahí es cuando el Banco Central de Japón tuvo que empezar a abandonar su política de control de la curva de rendimientos, permitiendo que el tipo de interés de la deuda pública japonesa se disparara a sus niveles actuales, porque la inflación había dejado de estar bajo control. Imaginad si no, en ausencia de demanda de yenes, el Banco Central de Japón sigue comprando deuda pública para mantener el tipo de interés al 0% y sigue emitiendo yenes para comprar esa deuda pública. Pues claro, todos esos yenes que va creando ahora el Banco Central de Japón llegan al mercado y no tienen demanda. Por tanto, todo eso se traslada en nueva inflación, en depreciación del yen y en aumento de precios internos. Precisamente por eso abandona su política de control de la curva de rendimientos cuando deja de haber una demanda tan intensa, tan fuerte de yenes. Y precisamente por eso el Banco Central de Japón no hacía magia. Si no hay una fuerte demanda de yenes, el Banco Central no puede estabilizar los tipos de interés sin inflación. Como digo, es importante entender por qué esta política monetaria aparentemente funcionaba cuando funcionó y por qué dejó de funcionar cuando dejó de hacerlo. Porque eso nos puede decir bastante con respecto al camino que puede estar siguiendo en estos momentos Estados Unidos. Estados Unidos ahora quiere estabilizar el tipo de interés de la deuda pública a largo plazo contra la emisión de deuda pública a corto plazo que puede colocarse en el Banco Central a cambio de financiación barata, pero lo que no está teniendo en cuenta es que si no hay demanda suficiente para absorber o la deuda pública a corto plazo que se está generando, o los nuevos dólares que pueda generar la Reserva Federal para proporcionar financiación contra esa deuda pública a corto plazo, si esto no existe, lo que sucederá es que el tipo de interés de la deuda pública a corto plazo subirá o que el dólar se depreciará. Eso si la operación para abaratar el tipo de interés de la deuda pública a largo plazo es de suficiente magnitud como para tener éxito. Aunque claro, uno también podría decir, bueno, si la magnitud de esta operación no es demasiado voluminosa, si no emiten mucha deuda pública a corto plazo para recomprar mucha deuda pública a largo plazo, al final todo este ejercicio será bastante estéril. Si Japón estabiliza el tipo de interés de la deuda pública a largo plazo al 0%, mientras puede estabilizarlo sin que se dispare la inflación, y deja de estabilizarlo cuando empieza a dispararse la inflación, pues entonces esa política de control de la curva de rendimientos implementada durante la década pasada en realidad no habrá tenido mucha influencia, porque lo que estabilizaba el tipo de interés al 0% era el mercado, mientras el mercado quería estabilizarlo. Y cuando el mercado dejó de querer estabilizarlo, pues el Banco Central renunció a esta política. Pero no perdamos de vista que ejecutar este tipo de operaciones, manifestar ante el público que tienes como objetivo evitar que suban los tipos de interés a largo plazo a una costa de emitir más deuda pública a corto plazo o en el extremo de emitir moneda fiat, transmitir ese mensaje ante la población sí conlleva costes de credibilidad, de confianza para la moneda fiat. Si los inversores están viendo que tú priorizas un objetivo, que te financies barato, a otro objetivo, que no haya inflación, pues entonces, claro, lo que temen es que siempre que esté en tu mano, siempre que tengas cierto margen, vas a diluir el valor de la moneda para bajar unas decimitas tu coste de financiación. Y por tanto se empieza a aplicar un descuento por falta de credibilidad sobre tu moneda. Eso le sucedió a Japón y le puede estar ocurriendo ahora mismo a Estados Unidos. Y es que si no, ¿cómo explicar que la intervención de Bessent no haya funcionado a la hora de bajar el tipo de interés de la deuda pública a 30 años y sin embargo el dólar sí se ha depreciado establemente frente a otros activos refugio como el oro o como Bitcoin? Esa brecha en el valor del dólar que no se ha trasladado en menor coste de financiación es una brecha por falta de credibilidad, por credibilidad perdida después de anunciar esta operación. Es más, la pérdida de confianza en una moneda no solo no contribuye a abaratar tu coste de financiación, sino que puede encarecerlo. Si los inversores no tienen previsibilidad
sobre el valor futuro del dólar, o si la previsibilidad en el valor futuro del dólar ha empeorado como consecuencia de estas ocurrencias de Bessent, pues entonces, claro, su demanda de activos pagaderos en dólares, en esa moneda con un valor menos previsible, la demanda de esos activos pagaderos en dólares se va a reducir. En el margen van a querer tener menos deuda pública estadounidense que antes, cuando el dólar tenía un valor más previsible. Y claro, si la demanda de deuda pública estadounidense se reduce en el margen, e insisto en la expresión en el margen, obviamente no estoy diciendo que ya nadie esté demandando nada de deuda pública estadounidense, o que su demanda se haya desplomado un 10, un 20, un 30 o un 50%, no me estoy refiriendo a eso. Si la demanda de deuda pública se reduce en el margen, entonces el coste de financiación vinculado a la emisión de esa deuda pública también se incrementa en el margen. Y ahí es, de hecho, donde Estados Unidos puede terminar entrando en una zona de no retorno. Si el tipo de interés de la deuda pública sube mucho, entonces, con un volumen de deuda pública tan alto como el de Estados Unidos y con un déficit público, es decir, nuevas emisiones de deuda pública tan cuantiosas como las de Estados Unidos, un tipo de interés tan alto sobre toda esa deuda vuelve esa deuda impagable. Y si la deuda es impagable, pues la demanda de la misma se reduce todavía más y eso realimenta la subida de los tipos de interés. Con lo cual, en ese contexto, lo interesante sería bajar los tipos de interés, para que al menos se pueda terminar pagando la deuda. Pero claro, si bajas los tipos de interés monetizando la deuda pública directa o indirectamente a través del Banco Central, ¿qué sucede? Que estás creando muchos dólares que los agentes económicos no quieren, con lo cual el valor del dólar cae y eso también hace aumentar los tipos de interés nominales sobre la deuda. Es decir, que a partir de ciertos umbrales de deuda pública y de ciertos niveles de desconfianza por parte de los inversores, puedes llegar a eso que llamaba zona de no retorno. Es decir, puedes ser incapaz de amortizar la deuda pública sin echar mano de una importante inflación. No puedes pagar la deuda pública sin inflación porque eso supone tipos de interés mucho más altos de los que puedes digerir y solo puedes pagar la deuda pública impagándola generando inflación. Estados Unidos, desde luego, todavía no está ahí. Todavía tiene margen para corregir su senda de déficit y corrigiendo la senda de déficit que pueda estabilizar los volúmenes de deuda pública sin que se le disparen los tipos de interés y sin que necesite echar mano de la inflación para diluirla. Por un lado, el gobierno de Donald Trump no está haciendo nada por reducir el déficit público y por otro lado, en el vídeo de ayer ya explicamos cómo las nuevas hornadas de demócratas radicales lo que quieren hacer es disparar el gasto público y en consecuencia el déficit público dentro del país. Es decir, que tanto republicanos como sobre todo demócratas apuestan por seguir por la senda del sobreendeudamiento. Y eso no contribuye a eliminar el déficit y estabilizar el peso de la deuda. Es más, en este sentido, Estados Unidos incluso está peor que Japón, porque Japón durante los últimos años, sin armar mucho ruido, cierto ejercicio de contención y austeridad presupuestaria, hasta el punto de que ahora mismo la mayor parte del déficit público que sigue teniendo Japón es como consecuencia del pago de intereses, no del desequilibrio antes de intereses entre ingresos y gastos. En el caso de Estados Unidos no es así, y por eso duele más aprobar recortes, porque no se trata de bajar la carga financiera, se trata de bajar otras partidas de gasto que sí tienen beneficiarios, y ese es un coste político al que ningún partido quiere hacer frente. Por eso, en lugar de alquimia financiera, de emito deuda pública a corto plazo para recomprar deuda pública a largo plazo a ver si así estabilizo el tipo de interés a largo plazo, en lugar de esa alquimia financiera, lo que tendría que estar haciendo Scott Bessent, el gobierno de Donald Trump en general, es aprobar recortes sustanciales del gasto público. Pero no lo están haciendo y el reloj sigue corriendo y la deuda se continúa acumulando. Y si ante esta realidad las únicas señales que perciben los inversores es que las maniobras del gobierno de Trump pasan por la alquimia financiera, pasan por diluir el valor del dólar para bajar un poco el coste de financiación, pues normal que en ese contexto aumenten de precio el oro, la plata o Bitcoin.
Esperemos que no persevere en esta alquimia financiera como sustitución de los recortes presupuestarios, porque si no, en efecto, Estados Unidos terminará japonizándose o más bien argentinizándose.